8:42 de la mañana, momento de conocer más de fondo a uno de los candidatos, a Marcos Ros, que es eurodiputado, pero también es candidato del Partido Socialista al Parlamento Europeo. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este primer día de campaña, un primer día importante, que no sé si tiene usted una agenda especialmente apretada en el día de hoy o todavía le esperan los momentos más álgidos de esta campaña para el final. No sé cómo se lo han programado. No, arrancamos ya fuerte. En unos minutos nos vamos a Puerto Lumbreras, después iremos a Alcantarilla, que están de fiestas, y esta tarde estaremos en Archena, así que va a ser un día bastante completo. Hay que decir que, bueno, según el CIS publicado ayer, usted entraría dentro del Parlamento Europeo en una primera tanda, porque hay que recordar que usted fue nombrado hace unos años parlamentario por el tema del Brexit, ¿no? Aquello fue un poco anecdótico, pero que usted ha aprovechado muy bien. Pues sí, la verdad es que ha sido una legislatura muy intensa y que hemos sacado mucho jugo a todo lo que hemos podido. Hemos trabajado especialmente por representar a la región de Murcia. Yo en aquel tiempo me comprometí a ser la voz de la región de Murcia en Bruselas. Yo creo que lo hemos conseguido. Muchos murcianos y murcianas y ciudadanos de la región de Murcia me tienen como un referente y creo que en esta vez, como dice el CIS, vamos a salir a darlo todo. Creo que vamos a ganar estas elecciones y en consecuencia trataré de estar estos 5 años otra vez representando a los murcianos. ¿Cómo valora personalmente haber escalado en la lista de la candidatura hasta el puesto número 17? Bueno, la verdad que es un orgullo que el Partido Socialista haya decidido que vuelva a repetir en listas. Es siempre un placer colaborar con el Partido Socialista desde que inicié mi militancia hace ya más de 20 años y que hayan confiado en mí para un puesto mucho mejor que el de hace 5 años, pues yo creo que refrenda el trabajo que hemos venido realizando, no solo representando los intereses de la región de Murcia, sino también en temas puramente europeos, como haber sido portavoz de los socialistas europeos en la Comisión de Desarrollo Regional. En las primeras horas de esta campaña electoral les hemos oído hablar a los socialistas de, bueno, sobre todo hacer un llamamiento, ¿no?, a lo que es el voto útil. ¿Por qué? ¿Esperan un auge de la derecha en Europa? Bueno, más que el voto útil, estamos llamando al voto con ilusión, ¿no? Estamos llamando a los ciudadanos a que sigan confiando en esta Europa que nos protege a todos los ciudadanos, a esta Europa que nos da un espíritu de cooperación, de solidaridad, de concordia y de justicia social. Esa justicia social que este fin de semana hemos visto totalmente amenazada con esta internacional de la ultraderecha que se ha reunido en Madrid y que nos decía que quieren desmontar la justicia social. Y en ese sentido estamos llamando a los ciudadanos a que vayan a las urnas, vayan a votar por un proyecto de más Europa, vayan a votar por el Partido Socialista, porque entre otras cosas, además de ese proyecto que abanderamos nosotros, si no está en riesgo pues toda la justicia social europea. Y la justicia social europea son cosas que hemos tenido esta legislatura sin las cuales no podríamos haber vivido, como las vacunas para todos los ciudadanos en lo peor de la pandemia, como esos ERTEs que han protegido que nadie se quedase sin sueldo estando en casa, o estos fondos europeos que están revitalizando toda nuestra economía y transformando nuestros pueblos y ciudades de la región. Así que es voto útil por un lado, pero en realidad es un voto con ilusión hacia un proyecto europeo. Justicia social europea quizá es la mayor diferencia que hay entre el modelo que quiere el PSOE para Europa y el de la derecha. Totalmente, esa es nuestra clave. Estamos pregonando una Europa más feminista, que avance en transición ecológica y en transición verde, que modernice digitalmente nuestro tejido empresarial y nuestro tejido laboral, pero sobre todo que proteja los derechos laborales, los derechos sociales, las libertades públicas de los ciudadanos, que no haya territorios de exclusión para minorías o para personas con distinta orientación sexual en todo el territorio de la Unión Europea, que haya una igualdad efectiva de derechos entre los hombres y las mujeres, que haya una igualdad efectiva de oportunidades para el acceso a la educación, a la sanidad. Ese es nuestro modelo de Europa y ese es en el que vamos a seguir insistiendo. Bueno, pues estamos a tan solo 15 días de unas elecciones, las del Parlamento Europeo. Bueno, ya se está diciendo que no se espera una alta participación en estas elecciones. No sé cómo lo van a hacer para movilizar a su electorado un 9 de junio con el buen tiempo que nos imaginamos va a hacer aquí en la región de Murcia. Y luego también hay analistas que interpretan estas elecciones como un plebiscito a las políticas de Pedro Sánchez, sobre todo marcado por la amnistía, por el caso Koldo, por acusaciones a su esposa. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, relativo a la participación, yo lo tengo claro. Nosotros nos vamos a dejar la piel, vamos a recorrer hasta el último centímetro de la región de Murcia y de toda España, todos los candidatos de la lista y todos los cargos orgánicos y políticos del partido, para convencer a los ciudadanos de que nuestro proyecto es el proyecto que mejor representa los valores europeos y de que tienen que ir a votar, porque lo que sucede, lo que se aprueba en las instituciones europeas, los fondos de las instituciones europeas, condicionan nuestro día a día mucho más de lo que a veces parece, que siempre nos dicen que Europa está lejos. Y respecto a la política nacional y al referendo y al plebiscito, yo creo que hay que salir un poco hacia Europa y ver que nuestro gobierno socialista, nuestro presidente es un referente europeo ahora mismo y está considerado como uno de los presidentes que está tirando de este proyecto europeo. Han sido 5 años de un prestigio increíble a nivel europeo, las más importantes medidas y soluciones para la lucha contra los efectos de la pandemia o del cambio climático han venido de España, aquella famosa solución ibérica que bajó el precio de la electricidad, el plan de rescate y de recuperación, esos 750.000 millones de fondos europeos. Quien primero lo propuso en un Consejo Europeo fue Pedro Sánchez, que propuso aquel plan Marshall. Yo creo que tenemos que mirar más allá, abrir nuestro campo de mirada y saber que tenemos el orgullo de tener un presidente que es a día de hoy referente en todas las políticas europeas. Le quería preguntar también por su opinión sobre la cabeza de lista del Partido Socialista estas elecciones, que es Teresa Ribera, ministra conocida aquí en la región de Murcia. El Partido Popular y el Gobierno regional la acusan de ser antitrasvasista y también últimamente, recientemente, de haber tumbado el proyecto de ampliación del puerto de Cartagena, de la dársena del Gorguel. Me gustaría saber su valoración sobre esta controvertida figura. Bueno, yo creo que para nada es controvertida figura. Teresa Ribera es una persona y una política española que también tiene muchísimo prestigio en todas las instituciones europeas. Creo que va a representar a España dentro del Parlamento Europeo y si finalmente es comisaria europea va a ser nuestra mejor representante dentro de la Comisión Europea. Teresa Ribera está considerada como una de las que ha abanderado la lucha para combatir el cambio climático y para la adaptación de todas las políticas europeas a los efectos del cambio climático. Baste recordar que la solución ibérica, aquella foto de Teresa Ribera discutiendo con todos los líderes europeos de energía y de cambio climático, ella sentada explicando la solución ibérica, que un par de horas después se aprobó en ese Consejo Europeo una propuesta española. Baste recordar, y para la región de Murcia hay que recordar que llevamos 2 años de sequía y gracias a la labor del Ministerio de Transición Ecológica, gracias a las desaladoras que están puestas en marcha, no hemos tenido restricciones de agua y sobre todo recordar que a día de hoy el Mar Menor está en un proceso de empezar su recuperación gracias a la fortísima inversión que se ha hecho con ese marco de actuaciones prioritarias, que por cierto, yo siempre recuerdo que ese marco de actuaciones prioritarias cumple lo que aprobamos en el Parlamento Europeo en aquel informe que hemos explicado aquí a vuestros telespectadores muchas veces, cumple las directrices de aquel informe y pone en marcha las medidas y recomendaciones. Casi 750 millones de euros están puestos en marcha en la región de Murcia, en lo que es, a día de hoy, la mayor inversión que jamás ha hecho el Estado español en la recuperación de un ecosistema. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia van a valorar muy positivamente que tenemos una candidata que apuesta por la región. Sé que es una pregunta complicada y más en plena campaña electoral, pero me gustaría saber si usted entiende o respalda la decisión de Teresa Ribera de tumbar el proyecto del Gorguel. Bueno, yo lo que creo es que en esta región el Partido Popular y el gobierno de López Miras tiene que empezar a cambiar la dinámica por la cual llevamos años, décadas planteando grandes megaproyectos que tardan décadas en materializarse, que muchos de ellos nunca se materializan, como aquel de la Paramount, o que cuando se materializan se convierten en una especie de fracaso, como la desaladora de Escombreras o como el aeropuerto, que sigue con menos viajes y menos viajeros que cuando teníamos el aeropuerto de San Javier, y sobre todo tiene que empezar a hacer proyectos que gocen del consenso técnico, del consenso científico y del cumplimiento de la normativa y especialmente de la normativa europea. Yo creo que estaría bien que empezásemos a tener un modelo de región basado en las necesidades reales de los ciudadanos del día a día, no en grandes megaproyectos y sobre todo, si tenemos un gran megaproyecto, que sea consensuado, que esté pactado por todas las administraciones y que se lleve a cabo de otra manera y no siempre con la confrontación con el Gobierno de España. Estamos hablando reiteradamente
concretamente de los fondos de cohesión, los fondos europeos que se han destinado incluso después de la pandemia y que han intentado estimular la economía. En este sentido, es verdad que la Unión Europea se enfrenta en esta próxima legislatura a una ampliación. 8 países están a la espera de integrarse, incluido Ucrania. ¿Esto supone algún riesgo para la llegada de fondos europeos a la región de Murcia? Yo creo que supone un reto, un reto. La Unión Europea nunca ha eludido el reto de las ampliaciones. De hecho, nosotros entramos en la Unión Europea producto de una ampliación y producto de nuestro ingreso en la Unión Europea en el año 86. Vimos cómo la solidaridad europea inyectó fondos a la economía española para hacernos salir de aquel atraso de 40 años de dictadura y de oscurantismo. Desarrollar nuestras carreteras, nuestras autovías, nuestros hospitales, nuestras universidades. Solo hay que recordar cómo estábamos en el año 86 cuando ingresamos en la Unión Europea. Ahora se nos plantea el reto de absorber a 8 países o hasta 8 países, probablemente no entren todos de golpe porque los procesos de adhesión son graduales. Tenemos grandes países como Ucrania, pero luego también tenemos todos los países de la zona balcánica, como está también Moldavia afectado por la guerra, pero tenemos a Bosnia, tenemos a Serbia, Albania, Macedonia del Norte. Yo creo que es un reto y en ese reto los socialistas hemos propuesto para la política de cohesión del futuro varias cosas. Uno, que siga bien dotada de presupuesto, porque hay partidos, especialmente los partidos de derecha y en algunos países del norte de Europa, que están diciendo menos dinero para la política de cohesión. Y nosotros decimos no, siempre más dinero o por lo menos el mismo que hay. Y en segundo lugar, que sea más flexible y adaptada a lo que necesitamos las regiones. Porque hasta día de hoy el único indicador que vale para asignar dinero a una región es el Producto Interior Bruto. Nosotros estamos pidiendo, oiga, además del Producto Interior Bruto, por ejemplo, hay regiones muy afectadas por las consecuencias del cambio climático, como es el caso de la región de Murcia. ¿Por qué no corregimos el indicador del PIB con esa afectación del cambio climático? Y por lo tanto, en base a nuestro PIB obtendríamos tanto, pero si estamos más afectados podemos obtener más fondos. Claro. Yo creo que eso es parte del reto también. Y por último, yo siempre recuerdo que la política de cohesión es una política de ganar-ganar. Gana quien recibe fondos, pero ganamos los demás si entregamos fondos a otros países porque ampliamos nuestro mercado, nuestras posibilidades de vender nuestros productos de la región de Murcia en esos 8 nuevos países que entren. Nuestros productos agrícolas, pero también nuestra tecnología, nuestros productos industriales y de tener trabajadores que puedan ir a esos países o de recibir trabajadores de esos países. Por lo tanto, yo creo que la ampliación es un reto, pero es un reto que afrontamos con mucho optimismo y con mucha solidaridad interterritorial. Estos últimos minutos de entrevista sí que me gustaría que los utilizara para explicarnos un poco cómo es el día a día en la Unión Europea, su día a día, cómo ha sido durante estos años, en qué medidas ha participado y de qué se siente más orgulloso en su trabajo allí en Bruselas. El día a día de un eurodiputado a veces es difícil de explicar porque no hay 2 días iguales, pero en resumidas cuentas es un día a día frenético de trabajo en comisiones, de estar atento a todos los expedientes, de directivas, de reglamentos que van pasando por el Parlamento para tratar de hacer enmiendas, aportaciones. También he podido disfrutar de ser ponente de algunos informes, especialmente me siento muy orgulloso, y aquí lo hemos hablado muchas veces, del informe de la nueva Bauhaus europea, que va a tratar de mejorar el entorno construido en el que vivimos los ciudadanos, con una inyección importante de dinero y haciendo que nuestros entornos combinen calidad arquitectónica, belleza, con sostenibilidad, porque eso es fundamental para nosotros, pero también con inclusión, buscar los lugares y personas que más lo necesitan. Y orgulloso, bueno, orgulloso me siento del trabajo realizado, pero sobre todo de haber cumplido mi promesa electoral de 2019. Yo prometí ser la voz de la región de Murcia en Bruselas, prometí darle voz al Mar Menor y conseguimos traer una misión de diputados al Mar Menor, tener un informe y que las instituciones europeas hayan puesto el foco en el Mar Menor. Señor Rosa, tan solo nos queda un minuto, es el último minuto que dejamos para que el candidato pueda pedir el voto directamente a Cámara. Su Cámara es la número 1. Bien, pues en este próximo 9 de junio tenemos una disyuntiva muy grande. Tenemos que decidir qué modelo de Europa queremos. Y tenemos frente a nosotros 2 modelos. El modelo que defiende la socialdemocracia, el modelo que ha protegido a los ciudadanos europeos con las vacunas en lo peor de la crisis, con estos ERTEs que no dejaron a nadie sin cobrar su salario en el peor momento del confinamiento cuando no tenían trabajo, con estos fondos europeos que están llegando a modernizar
nuestros pueblos y ciudades y sobre todo con el feminismo, la igualdad, la solidaridad, la cooperación y la justicia social. Y frente a eso tenemos el riesgo de un modelo europeo que apuesta por el copago farmacéutico, por los recortes, por el paro que vimos en la crisis de 2008 y sobre todo por el odio, la división y la falta de concordia entre los territorios. Yo creo que los ciudadanos tenemos la oportunidad de salir a votar por más Europa, por un proyecto que avance en derechos y esa, la única forma de conseguir más Europa es votar al Partido Socialista. Marco